compartirles pantalla en este momento. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la plataforma. Hoy, como podemos ver, pues tiene ciertos cambios, creo que la están actualizando. En nuestro caso, listo. Bueno, aquí, pues como siempre sabemos, ingresamos al curso el cual deseamos hacer las modificaciones. En nuestro caso tenemos este curso habilitado. Mire, compañerito, yo antes de seguir quiero preguntarle, ¿usted va a enseñar desde el principio o esto es un curso avanzado? Sí, Porque yo no sé nada. Entonces, si usted dice, ustedes saben, yo no sé nada. Entonces, ¿qué van a...? exacto, no, acá es un paso a paso. La idea es que aprendamos todos, pues el paso a paso desde cero. Entonces, para que no te preocupes. Vale, profe. Entonces, vamos a iniciar, ¿cierto? Estamos en nuestro curso. Si tienen algún problema, pues, con ello, con ingresar acá, me van diciendo. En este primer inicio, lo que debemos hacer es, como tal, entrar vamos a entrar, lo primero que vamos a hacer es generar un banco de preguntas, donde vamos a depositar todas las preguntas, pues, para nuestros quizzes o nuestras evaluaciones, ¿listo? Entonces, en nuestra parte, vamos a darle en aún más, ¿listo? Presionamos en aún más y acá, en la parte final, podemos ver que acá hay una sección que dice banco de preguntas. En este caso, pues presionamos categorías, que es lo primero que se recomienda hacer. Acá ya hay varias categorías creadas. Si ustedes no tienen, pues no les va a aparecer acá en este momento. Entonces, para añadir una nueva categoría, este es el primer paso, como lo mencionaba la profesora. En acá elegimos la parte donde queremos guardar la categoría, si queremos que esté disponible para todo el curso como tal, para el curso que tenemos en este momento, que para nosotros sería docente TIC, entonces la generamos desde ahí, que esa sea la raíz como tal, ¿cierto? Entonces, a esa raíz va a pertenecer esta categoría, que en este caso la podemos llamar prueba 1. Llamémosla prueba 1 o como ustedes deseen. O preguntas difíciles o preguntas prueba 1 puede ser. Y listo. Aquí, en esta sección, podemos poner una descripción, si ustedes lo desean, de qué trata estas preguntas. Si tienen referencia con el tema en específico, pues lo pueden hacer. Y lo siguiente es añadir categoría, pulsar en el botón añadir categoría. Listo. En este caso, entonces ya tenemos nuestra categoría creada. Como ven, ahí no aparece ni una pregunta. En esta parte indicaría las preguntas añadidas, que pues ahí aparecen 0. En este caso, dejé las otras categorías para que ustedes pudieran visualizar que acá ya aparecen 6 preguntas para esta categoría, una pregunta para esta categoría, y así por el estilo. Entonces, ya creada esta categoría, allí podemos incluir las preguntas que vayamos a crear. Entonces, digamos que ya por hoy solo creamos la categoría como tal. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, en un nuevo ingreso que vayamos a hacer, lo quiero hacer paso a paso para que ustedes lo visualicen. Entonces me devuelvo a docente TIC. Listo. En este caso, volvemos entonces al piñón, parte derecha superior, y presionamos en aún más nuevamente. Volvemos acá y pues ya tenemos una categoría para esas preguntas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es presionar en preguntas. Y en preguntas, aquí ya podemos ver banco de preguntas. Acá nos dice seleccione una categoría.
aquí podemos seleccionar, pues, como tal, por defecto, un Prophetic, que es el que nosotros tenemos, que la idea es poderlas visualizar, las que hay ahí, pero vamos a crear hoy preguntas, ¿listo? Entonces acá, en esta sección, vamos a pulsar en el botón, crear una nueva pregunta. Listo. De aquí se nos despliegan gran cantidad de preguntas que podemos tener. En este caso tenemos preguntas calculadas que a muchos profes pues, les interesa. Tenemos calculada con opción múltiple, calculada simple. La idea generalmente sí es calculada, o sea que el mismo sistema eh, califique al estudiante de acuerdo a una fórmula que nosotros le especifiquemos de un problema en común. Entonces seleccionamos esta calculada. Tenemos la que es emparejamiento, tenemos emparejamiento aleatorio, tipo ensayo, tipo fórmulas. Bueno, hay un montón de tipos de preguntas que podemos hacer. En este caso, iniciemos con esta de opción múltiple. Listo. En cuanto a opción múltiple, entonces acá lo que podemos hacer es seleccionamos el tipo de pregunta y le damos agregar. Bueno, aquí ya se nos abre el menú justamente para esa pregunta de selección múltiple. Entonces, nos pide una categoría. ¿Qué tipo de categoría? Que es donde se va a almacenar nuestra pregunta o las preguntas que vayamos a generar. Entonces, en este caso, pulsamos la recientemente creada, que es preguntas prueba 1. Listo. Aquí nos dice nombre de la pregunta. Aquí nombre de la pregunta, lo ideal es que iniciemos con el enunciado de la pregunta como tal. Entonces, en este caso es recomendable, por ejemplo, poner cómo se hace o cómo está el proceso, ¿cierto? Bueno, aquí le voy a poner puntos suspensivos. Eso ya depende del profesor, ¿cierto? Entonces, de la pregunta que ustedes tengan. ¿Qué les recomiendo? Que antes de iniciar este proceso, ustedes en un papel ya tengan todas las preguntas diseñadas, todas las preguntas que van a formular en el parcial como tal, ¿listo? Entonces, aquí en nombre de pregunta tenemos, yo siempre recomendamos que inicie con el nombre de la pregunta, ¿cierto? Y acá en el enunciado de la pregunta, entonces en este caso sí podemos poner toda la pregunta, que es el enunciado como tal que le va a salir en el parcial. Podemos buscar, pues, en este caso no tengo una pregunta preparada, pero podemos buscar cualquier tipo de, a ver, ¿cómo es el proceso de, es que lo así, cómo es? O especifica el proceso de, voy a ver si, ¿cuáles son los pasos? Eso es, vamos a formular eso. ¿Cuáles son los pasos? Crear una pregunta en Moodle. Listo. En este caso hagámoslo así. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el nombre de la pregunta inicia así, ya se los voy a mostrar por qué, ya les voy a decir por qué. Entonces, tenemos la categoría, recuerden, la seleccionamos, que fue la que recientemente creamos. Otra vez, el nombre de la pregunta, que inicialmente pues se recomienda que sea como inician la pregunta, el enunciado. Después ponemos el enunciado. Aquí pueden ir imágenes, pueden ir videos, pueden ir audios, lo que ustedes deseen. Esto es, pues en esta parte ustedes ya escogen qué tipo de archivo adjuntar.
Bueno, aquí seguimos, aquí ya dice retroalimentación, puntuación por defecto, dejamos 1, retroalimentación general, si ustedes desean hacer una retroalimentación al momento de que el estudiante termine de resolver esa pregunta, por ejemplo, no, es por esto que se deben seguir esos pasos, o bueno, esto generalmente no se hace en preguntas pues que son de selección múltiples, porque pues ya la respuesta está en la selección y se supone que allí está bien fundamentada, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a buscar, acá dice, una o varias respuestas. Bueno, esto ya depende del profesor y del enunciado como tal. Si es de selección múltiple, ¿cierto? Es de selección múltiple, entonces entre esas selección múltiple, pues usted va a escoger 2 opciones, por ejemplo, de 4. Si va a seleccionar 2 opciones de 4, entonces tendría que bajar acá, que se permiten varias opciones. En este caso solo va a haber una respuesta, va a ser A o B o C o D. Listo. Entonces, o bien, si ustedes quieren elegir entre mayúsculas, minúsculas o números, o con los números ya, ¿cierto? Con los palitos. Bueno, entonces, acá nos dicen las respuestas. Elección 1. Entonces, en elección 1, vamos a poner la respuesta como tal para la creación de preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear una pregunta al Moodle? Entonces decimos, lo primero es ir digamos que esta es la pregunta válida. Primero, dirigirnos al banco de preguntas. Listo, coma. Segundo, presionar o oprimir botón preguntas. Y listo. Botón preguntas. Bueno, y en sí, bueno, siguiente, lo que hacemos en el momento. Bueno, ahora bien, si esta es la pregunta correcta, que generalmente uno la pone de primero, no importa, el sistema lo va a coger aleatorio, se lo va a mostrar al estudiante aleatorio, entonces acá podemos oprimir el 100% que esta es la correcta, ¿cierto? Ahora nos dice, retroalimentación, si desean colocar retroalimentación, pues lo ideal es que no, porque de pronto, si la retroalimentación la eligen como inmediata, el estudiante lo que va a hacer es que, pues, en otro intento que de pronto ustedes les den la opción, pues ya va a tener las respuestas. Entonces lo ideal es que no, si lo va a hacer con otro intento. Elección 2, este sería la B, la respuesta B. Entonces allí se colocaría lo primero es ingresar al menú de configuración, ¿cierto? Al menú de configuración, después, bueno, y así, que este sería el primer paso, ¿cierto? Después aún más, después presionar el botón aún más. Disculpa, Juan David, buenas tardes. ¿Te Buenas puedo tardes. interrumpir? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces cuando yo escribo en esta parte de las respuestas en LaTeX, el escrito, el texto en LaTeX no sale pues en las opciones. No sé si de pronto tú quieres hacer el ensayo de usar texto en LaTeX y por qué será lo que sucede. Gracias.
De pronto, profe, tienes un ejemplito que me lo puedas copiar ahí en el chat y yo solo sea copiar y pegar, porfa. Pues lo que pasa, mira, pues, yo me imagino que tú sabes que con esta flechita, la primera flechita que aparece aquí en la Sí, primera línea, esta. eso, ahí se te despliega eso, un menú, y aquí es como espérate, 1, 2, 3, como el cuarto bloque, la segunda Sí. es en el cuarto bloque, ese es el primero. Más hacia a tu derecha, más hacia la derecha. Ok. ¿Me hablas de por acá? No tan allá, es aquí como el que está entre los tablitas, creo que es el de LaTeX, no sé si lo has visto. Bueno, Más abajito, el del lado. bueno, acá Creo que es eso ese, es sí. insertar carácter. Ah, Ok. Bueno, en este lado. no, ese no era, no, qué pena, espérate, me Vale. toca irme. Bueno, esa es otra cosa, que por ejemplo si tienen ya, ¿qué pasa con Moodle? Moodle tiene ciertos caracteres que por sí pues ya vienen predefinidos, entonces uno va a ingresar una ecuación y pueden salir errores en el caso de ingresar ecuaciones, porque pues el formato acá sí es más diferente. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se trabaje acá con el ecuaciones que ellos tienen, que aquí creo que es la parte que decías, profe. Sí, No sí, sé es, si exacto. Sí, es, ahí sí tú le puedes poner cualquier texto y por lo general ese no me salía, entonces no sé qué sería lo que pasaba. listo. Digamos que por ejemplo, aquí tienen que tener esto muy presente, que generalmente cuando son variables, en el caso, por ejemplo, de preguntas calculadas, cuando son variables incógnitas, entonces se dejan con este corchete, ¿cierto? ¿Por qué? Pasa que generalmente ustedes no estimen en usar paréntesis, pero en la calculada. Acá, ¿qué te recomiendo, profe? Que si tienen, por ejemplo, imágenes, ustedes también pueden adjuntar la imagen con la fórmula, o pueden adjuntar imagen con la posible solución, por si de pronto ven que la ecuación es muy compleja, de pasar acá a las ecuaciones como tal. Entonces, voy a ver si acá están caracteres. ¿Puedo hacer una observación? Claro, profe, bien pueda. No, mire, es que yo, por ejemplo, hago los exámenes con formularios Google. Y Google tiene también ese problema. Lo que uno hace es escribir en LaTeX las ecuaciones y luego importarlas como imágenes. En Internet hay una cosa que se llama editor en línea de ecuaciones. Ya voy a compartirles voy a compartir. Exacto. Creo que este les funciona. Si no les funciona, va a ponerlo ahí en el chat. Es para que, pues como yo hago siempre eso, entonces es más fácil si uno escribe directamente. No es sino escribir la ecuación, él lo baja al computador y simplemente uno lo arrastra. Exacto. Esa también puede. Ahí les comparto a todos el editor de ecuaciones, eso es gratis. Y uno puede pegar el link en el escritorio para no cada vez estar buscando en la esa. Esta de aquí es muy buena, porque uno escribe en LaTeX y no es sino bajarlo al computador, copiarlo como imagen, bajarlo al computador, y uno simplemente lo que hace es arrastrar la imagen y le queda perfecto. Quería hacer esto
alguien está Much- interesado en usarlo. Gracias. Muchas gracias, profe. Ese es un buen aporte. Aquí, por Qué pena, ejemplo, yo también tengo otro aporte que yo utilicé en el curso de matemáticas básicas, es utilizar recortes. Recortes es una aplicación es una aplicación del computador, todos los computadores de Windows lo tienen, y simplemente ponen el recorte y les recorta exactamente lo que ustedes necesitan y guardan la imagen. O sea, tenemos la imagen, tenemos en LaTeX ya utilizada la ecuación y simplemente la recortamos la ecuación que necesitamos y listo. exacto, muy bien, muchas gracias. Sí, en el caso de, los compañeros lo mencionan, en el caso de adjuntar imágenes, y es recomendable por lo que les digo que se evitan problemas en cuanto a emparejamiento de símbolos o de caracteres acá en Moodle. Estos, ya les voy a enviar esta página, creo que voy a ponerle aquí pregunta calculada Moodle. Y acá aparecen los caracteres como tal que permiten Moodle ingresar a la plataforma. A ver si aparecen aquí y ya se los envío. Para que lo tengan también. Aquí están, miren. Por ejemplo, en el caso de tener valor absoluto, ¿cómo es? Esto es más para las preguntas calculadas, que ahorita vamos a ver un ejemplo. En cuanto al seno, cómo se copia. Y por acá creo que habían algunos ejemplos. Más adelante les muestro esto en el caso de pregunta calculada. Muchas gracias a los compañeros por las sugerencias. En este caso, entonces, sigamos incluyendo respuestas como tal, ¿cierto? Ya llevamos A, B, digamos que C con esta. Simplemente, pues, optimizar acá. De acá. Control V. Y pongamos la D. Si tienen más opciones, pues selección 5, ingresar más espacios si lo requieren. Listo, en este caso solo vamos a trabajar con 4 posibles soluciones. Bueno, notarán que aquí señalé el 100%. Digamos que el 100%, que esta es la correcta. Aquí, en esta pregunta, seleccioné que ninguna, la calificación ninguna, o sea que en el caso de seleccionar esta opción no va a sumar puntos. Lo mismo en este lado, ninguna. La única correcta y tiene el 100%. Listo. En esta parte ya tenemos las posibles soluciones. Ahora bien, aquí tenemos lo que es retroalimentación combinada. Estos, si lo desean, si por ejemplo la respuesta es la correcta, entonces que ustedes, como les decía, hacer una retroalimentación al estudiante. Perfecto, muchas felicitaciones por la respuesta, tal y tal cosa, ¿cierto? Y bien, acá tiene otra que si es parcialmente correcta, o sea que no tiene el 100%, sino el 33%, que también ustedes pueden jugar con ese porcentaje. Acá uno lo deja al 100% porque uno juega con los porcentajes al final del quiz como tal. Entonces, generalmente la opción buena siempre lleva el 100%. Listo. En este caso nosotros no vamos a hacer retroalimentación. Si la respuesta es incorrecta, pues eso ya es decisión de cada profesor. Bueno, en múltiples intentos, acá hay otra cosa, que si ustedes desean tener un segundo intento, entonces ustedes van a decir cuál es la penalización por cada intento. O sea, que en caso de que sea incorrecto, cuánto va a pasar como tal a valer la pregunta como tal, ¿cierto? 33.3%, si lo quieren dejar en el 100%, pues lo pueden hacer. Esto es en la penalización, le está pidiendo que rebajen el 33%, 33.33 y así. Lo mismo, esto generalmente uno no lo usa. La idea es que el estudiante pueda realizar otro intento y pues si no vamos a sacar las mismas preguntas, no tiene sentido elegir esta opción, porque la idea es cambiar el parcial un poco para que el estudiante también pues
pueda tener otro grado de dificultad, ¿cierto? Acá lo que podemos hacer ya es guardar cambios. Acá ya guardamos cambios. Entonces, Disculpa, qué pena, Juan David. Sí. Cuando es que me queda la duda, eso de puntuación por defecto, ¿qué significa? ¿Por qué le claro. ponemos 1? Miren, aquí por ejemplo, gracias, profe. Aquí por ejemplo ya quedamos, ya se creó la opción, ¿cierto? La pregunta. Miren, ¿por qué les dije que le pusieran el nombre del enunciado, ¿cierto? Con un pedazo del enunciado, porque así nos van a salir. ¿Cuáles son los pasos para tal? ¿Cierto? Entonces, en el caso de que quieran editar esa pregunta, ustedes lo pueden hacer acá del piñoncito. Siempre el piñón es editar. Presionamos en el piñón, nos vuelve a salir lo mismo. Aquí ya tienen algunas cositas. Listo. Y lo que decía la profesora, en múltiples intentos. Acá nos dice, penalización por cada intento incorrecto. Entonces, en este caso, la penalización va a ser del 33%, o sea que ya la nota va a valer 66, ¿cierto? Decirlo así. Por ciento, ya no va a valer el 100% como tal, ¿cierto? Que teníamos acá o los porcentajes que tengamos acá. De acuerdo al porcentaje que tengamos acá, pues vamos a calificar el segundo intento con esa penalización. Bueno, en el caso de opciones de pistas, si ustedes desean dar una pista también, generalmente es guíes en tal cosa o revise los pasos de tal. Bueno, son las pistas que ustedes ya desean ponerle al estudiante como para ayudarle a solucionar ese intento, pero generalmente yo no les recomiendo hacer esa parte y tampoco les recomiendo hacer la penalización, por lo que ya les decía. Esa parte de penalización es mejor calificarla en el cuestionario. Acá no estamos hablando todavía de lo que es el cuestionario. Acá estamos hablando de la formulación de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que se desea? Que en este como tal no vamos a tomar los múltiples intentos. O sea, no vamos a hacer múltiples intentos para esta pregunta, sino que vamos a hacer dos intentos, por ejemplo, para el quiz. Y en la configuración de quiz, ahí sí modificamos esos porcentajes. Listo. No sé si la profe aún tiene dudas con esto. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque puede que si ustedes tienen dos cuestionarios, por ejemplo, van a hacer un intento de cuestionario, los estudiantes lo hacen y digamos que uno lo perdió, pero él vio posibles soluciones, él ya identificó cuál pudo haber sido la solución. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el segundo intento del parcial pues tenga ciertas modificaciones y ya sea elegir otro tipo de preguntas. Entonces, no necesariamente en el segundo intento va a salir esta misma pregunta. Por eso yo pues recomiendo no hacer esas modificaciones acá. Acá simplemente la formulación de la pregunta y el porcentaje a la correcta. Es lo que se recomienda. Ya en cuestionario, ahí sí entramos a calificar esos dobles intentos. Que el estudiante ya va a hacer el doble intento, entonces el segundo intento, entonces en este caso lo vamos a calificar ya no con el 100%, sino con 70% de la nota, ¿cierto? O decir sobre 4 o algo así. Listo. Qué pena, Juan David. Mi pregunta era sobre la puntuación por defecto. Carrita, profe. Sí, que hay un 1. Listo, Gracias. profe. Vale, aquí, bueno, importantísimo, esto no se los mencioné acá, que barajen las respuestas. Esto generalmente viene chuleado, pero si no, lo chulean. La idea es que salgan las respuestas al azar. Entonces, a un estudiante le salió que era la respuesta la A otro estudiante la B y así. En este caso, si ustedes desean que salgan números o letras, por ejemplo, A, y sale este enunciado, B, sale el segundo enunciado, o si bien lo quieren por números, que el 1 sea este enunciado, 2, entonces sale 1, 2,
Ya vamos a visualizar eso bien. ¿Listo, profe? No sé si ya, o sin numeración, también lo pueden. Por ejemplo, sin numeración, ahí ya no me saldría 1, 2, 3, 4, o A, B, C, D. No, mira, más arribita hay una opción que dice puntuación por defecto. Ah, ok. Ahí. Ah, ok. Esta puntuación por defecto se deja pues como 1. ¿1 por qué? Porque pues eso a la final no va a afectar. Nosotros vamos a elegir qué, qué puntuación vamos a dar por esa pregunta en el momento de tener el cuestionario. ¿Por qué? Porque acá no tenemos definidos el número de preguntas. Por ejemplo, si fueran 5 preguntas nomás, pues le dejamos el 1, ¿cierto? Pero si fueran 10, entonces si todas valen igual, pasaría a valer 0.5, pero eso lo desconozco acá. Entonces generalmente lo dejamos como 1, pero en el cuestionario como tal, allá ya definimos el valor de la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta la vamos a dejar como 1, pero ya cuando esté formulada y la ingresemos al cuestionario, y tenemos que bajarle eso porque posiblemente si la dejamos como 1 no nos cuadre la cuenta del 5, por ejemplo. Sí, me hago entender ahí, profe. Sí, venga, yo miro que no me haya ido. Todos me escuchan, ¿cierto? Que todo esté bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, Juan, se le escucha. Listo, vale. Muchas gracias. Aquí ya vamos a presionar guardar cambios y vamos a visualizar la pregunta como tal. En este caso, entonces, si desean visualizar la pregunta, lo podemos hacer en la lupita, presionamos y aquí ya nos sale cómo lo veríamos. ¿Cuáles son los pasos? Ahí me traje una tilde. ¿Cuáles son los pasos para crear una pregunta en Moodle? Seleccione una. Entonces, primero, dirigirnos al banco de preguntas. Segundo, oprimir el botón. Yo puse esta que era la buena, ¿cierto? Entonces, presionamos el botón, le damos enviar y terminar. Y ahí nos dirá si es correcta. Si desean la respuesta correcta, si desean una retroalimentación de la pregunta, aquí mismo lo podemos hacer. Para los profes que tenían la duda, pues, en cuanto a si pues se tenía como tal una guía, les vamos a enviar esta guía donde está el paso a paso de cómo hacer todos estos procesos con pantallazos, todo detallado para que lo puedan visualizar mucho mejor. Entonces, es exactamente los mismos pasos que hicimos. Aquí ya todos detallados para que ustedes lo tengan ahí a la mano, aún más. A continuación, presionamos categorías, selecciona la categoría y eso. Entonces, ahí lo van a tener también a la mano para que puedan solucionar esas duditas que de pronto queden acá. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a devolvernos y vamos a irnos o seleccionar acá mismo en esta parte de arriba, vamos a mirar lo que son categorías. Aquí en categorías, entonces aparecen las categorías ya creadas y aquí podemos visualizar que en preguntas prueba 1 ya tenemos una pregunta agregada, que fue la que hicimos. Entonces, en ese caso, ya aprendimos a crear la categoría y aprendimos a crear una pregunta de selección múltiple. Ahora bien, lo que les mencionaba, si desean también agregar imágenes a la respuesta o ecuaciones, también pues, lo pueden hacer ya con, voy a mirar acá. Acá también podemos, por ejemplo, acá tenemos, voy a devolver un poquito. Profesor, ya lleve Juan, una preguntita. Sí, profe, cuéntame. Es que yo he visto que algunos compañeros ya que hicieron la solicitud y todo este cuento se han desconectado. ¿Qué posibilidad
hay, pues, porque yo sé que otros tienen mucha experiencia y han logrado cubrir ciertos detalles y compartir trucos que se conocen para poder reflexionar el asunto. Pero, ¿qué posibilidad de que ustedes puedan mandar un taller previo para que el profesor también interactúe con el taller o con el modelo? Exacto. Porque es que si De- no, se vuelve ver una película allí y pues para los que no tienen mayor manejo, pues se nos vuelve sí. muy, muy cansón. Entonces, ahí va a entrar Neil, pues que creo que nos va a comentar algo. Eh, Buenas tardes a todos, profesores. ¿Cómo me les va? Gusto en saludarlos. Voy a prender la cámara un minutico para, para saludarlos. Aquí estoy. Qué gusto verlos por acá. Bueno, profes, pues primero que todo, deseándoles que estén todos muy bien, cuidándonos y tranquilos en medio de toda esta situación, que además de la pandemia se suman otras cosas, ¿no? Nosotros comenzamos hoy pues les estamos presentando hoy como esta propuesta de taller digamos, de acompañamiento, ¿cierto? No sé si de formación como tal en las plataformas Moodle y Classroom. Y es un desafío bastante interesante para la dirección académica que estamos dispuestos a asumir. En esta primera sesión, a mí me gustaría, no sé si al final de la sesión tal vez, que conversáramos un poco para pues, mejorar e identificar formas más efectivas de poder, digamos, realizar este seminario, este taller, y podamos alcanzar con los objetivos que ustedes esperan alcanzar, ¿cierto? Entonces, quería comentarles eso, no sé si de pronto ya mismo algunos de ustedes quieran hacer comentarios. Lo que les quiero decir es que comenzamos un diálogo, este taller no es un taller cerrado, ¿cierto? Que nosotros diseñamos, que mis muchachos, digamos Carlos, Juan David, el equipo STEM de la dirección académica, hemos preparado con bastante cariño, con ciertas suposiciones, que son suposiciones que pueden cambiar, como por ejemplo suposiciones en preconceptos, en presaberes, en tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, profe, si ustedes quieren dar una realimentación ya mismo por lo que han visto. De todas maneras, pues esto está comenzando apenas. Eh, o no sé si quieren hacer algún comentario. Nel, buenos días. ¿Puedo preguntar una cosita? Claro, profe, por supuesto. Bueno, yo tengo como pues no tanto la necesidad de parte mía, no, más bien son los estudiantes que me están pidiendo que si por favor les puedo dar a ellos como las aulas virtuales, ¿sí? Y yo eso no manejo nada, pero me he dado cuenta que eso es muy útil. ¿A qué me refiero, no? Pues que uno tenga una plataforma donde uno pueda colgar, pero que las clases queden grabadas, que si usted se mete por Google Meet o por Zoom, por la que usted quiera, que las clases ya queden grabadas directamente ahí, para que el estudiante simplemente se meta ahí y la miren. Yo como hago actualmente, termino una clase, espero que al sistema me llegue la clase por Meet y se las envío a ellos. Y imprimo también en PDF lo que yo escribo ahí en la tablet, ¿de acuerdo? Pero ellos me están pidiendo que quieren es como un salón virtual, donde ellos se metan y esté colgada ahí la información de la clase uno la 2 todas las clases, que uno pueda ahí subir tareas, ¿sí? Pero pues yo no tengo formación en eso, entonces no sé si el curso va Sí, enfocado a profe. eso. También, profe, también, digamos, yo les recomiendo, profes, que usemos Classroom. La razón es la siguiente. El Moodle, para que todos lo tengamos muy presente, el Moodle con el... No le escucha. Creo que perdió conexión el profe. Ah, venga, pues entonces, ¿lo de Classroom va más adelante
¿O se Sí, hace sí, hoy? claro, profe. Las primeras sesiones son de Moodle como tal, porque ya hay profesores que lo manejan y pues la idea es seguir afianzando este conocimiento. Nosotros no tenemos control del Moodle. Nosotros no tenemos control del Moodle. Entonces yo le recomendaría, por ejemplo, el Classroom. Sí, profe, vamos a tener esa capacitación. En el Classroom, lo que uno hace es colgar las clases que quedan grabadas en el Meet. Y de hecho es bien interesante porque al Classroom usted puede subir directamente los videos que están en el Drive, porque el Meet le envía las clases grabadas al Drive, ¿cierto? Entonces no hay que descargarlo a su computador y volverlo a subir, sino que directamente el Classroom arrastra los videos que están en el Drive. Y de esa manera los muchachos van teniendo, uno lo va organizando como profesor. Así tengo yo, por ejemplo, mi curso de comunicaciones digitales. Las clases grabadas están ahí en el Classroom, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, etcétera. Sí, profe, eso lo vamos a tener. Profesor José Hernán, sí, señor, vamos a estudiar el cambio de horario. Igual las clases van a quedar grabadas. Eso lo podemos coordinar con el profesor Juan Carlos, con el vicedecano. Profesor Felipe Antonio, bien pueda, adelante. Profesora Nubia, ahorita le respondo. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Les iba a hacer una preguntita, sino que pues yo el semestre pasado estuve manejando la plataforma Moodle porque pues siempre he estado acostumbrado en el manejo de ese tipo de plataformas, pero fue demasiado restrictiva en el momento de montar exámenes, es decir, en términos muchas veces de los posibles intentos, en la automatriculación, o sea, realmente fue una plataforma que en esencia fue muy complicado al comienzo. Pues obviamente uno utiliza lo que uno ya ha aprendido a manejar, y pues en mi caso yo nunca he manejado Classroom, pues porque por cuestiones, pues no sé, de pronto de seguridad o protocolo, pues que el Moodle sí brinda, que en ese caso es un poquito más cerrado, y también es el hecho pues de cómo manejar exámenes pues que realmente sean un poquito seguros, ¿cierto? Porque no es tanto el hecho de, pues sí, uno puede hacer el examen, pero a mí sí me da miedo más que una situación pues extraña pues de lo que uno habla en términos de hacer fraudes del examen, es que sí está en riesgo como de suplantación. Entonces sí, de pronto como qué herramientas puede brindar el Classroom para poder generar cierto margen pues como de seguridad, por lo menos que la persona que esté resolviendo el examen pues por lo menos tener como cierta seguridad de que no está rompiendo los protocolos, pues que de pronto esté haciendo alguna trampa, alguna cosa como esas. O sea, a mí me parece que ese tipo de elementos sí fuera bueno como conocerlos, o sea, bajo qué esquemas de seguridad. Obviamente, pues eso es una seguridad que uno, pues si uno lo mira es un poquito relativa, pero sí fuera bueno mirar pues hasta qué punto ese tipo de plataformas brinda pues como ese apoyo. Muchas gracias. Sí, profesor, lo vamos a mirar, profesor, porque tampoco tengo la respuesta. Lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento es que esos niveles de seguridad son difíciles de alcanzar en plataformas, por lo menos las que estamos usando. De hecho, les comento, tengo una situación ahorita en la dirección académica. Bueno, yo soy profesor, ¿cierto? Profesor de ingeniería electrónica, de eléctrica y electrónica, profesor como todos ustedes, ¿cierto? O sea, no soy un experto en educación, creo que en la sede hay muy poquitos profes expertos en educación. Y si los hay, pues que hayan hecho su doctorado en educación, etcétera. Creo que todo esto de la transformación digital también está, digamos, comenzando en todos nosotros. Con el examen de admisión tenemos el mismo problema, ¿cierto? La gran pregunta es cómo hacemos para que haya seguridad, no haya suplantación, etcétera. Lo único que se nos ha ocurrido hasta el momento, pero lo estamos pensando, es que tengan la cámara prendida, ¿cierto? Pero sería un examen sincrónico, no asincrónico, que de pronto es el que podemos explorar. Profe, pero vamos a estudiarlo y espero que podamos tener alguna Yo lo digo respuesta. porque, pues en mis clases, qué pena, profesor Neil, Sí. pues a mí me gusta siempre pues que el que vaya a presentar el examen pues aparezca en cámara, y al compartir pantalla en el Google Meet pues queda la grabación de que efectivamente esa fue la persona, independientemente pues quien sea. Yo no conozco pues a los estudiantes, pero por lo menos queda registro grabado de quiénes fueron los que presentaron efectivamente el examen. Pero a veces las plataformas como la Moodle, cuando manejan cierto tipo de protocolos de seguridad, va cerrando inmediatamente otras aplicaciones. Sobre todo lo digo que hay una versión actualizada del Moodle que estoy manejando en otra institución que hace eso.
Entonces la cosa se pone en un momento en que uno dice, bueno, entonces, pues, ¿cómo garantizo, cierto, ese tipo de cosas? Pues es solamente una pregunta suelta que se me vino y fueron cosas que sí se me presentaron justamente el semestre pasado, ¿listo? Entonces sí, de Muy pronto interesante, profe. un apoyito en ese aspecto. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Profesora Nubia, estoy aquí preguntando qué pasa y no me han dado respuesta. Tan pronto tenga respuesta, porque este detalle, digamos, técnico de esta restricción no la conocía. Pues tan pronto me responda, me comunico con usted, profesor. Bueno, tan pronto no sé si hoy nos podremos comunicar nuevamente, pero la próxima semana espero darle respuesta, profesora Nubia. Esteban Duarte. Perfecto, profesor. Yo escribí varias veces diciéndoles o sea, ¿por qué el cambio? No sé si es que se está subiendo mucho archivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno da una clase de hora y media y más o menos son 320 megabytes. Y yo subía esos archivos allá y quedaba la materia muy organizada. Entonces ahora, inicialmente dejaron 50. Cuando mandé ¿Eso en el Moodle, profe, o en el Classroom? Sí, no, En el Moodle, ¿no? en el Moodle. Sí. Y ahí Sí, me es que subieron hasta 200 y yo les dije, bueno, explíquenme por qué, pero no he recibido respuesta tampoco. sí, profe, es que esa es una Sería bueno. situación muy compleja en la que estamos ahorita, porque a mí tampoco me están respondiendo rápido, ¿sí? Porque Ya. nosotros no tenemos el control del Moodle. Eso está en estos momentos administrado por la Dirección Nacional de Innovación Académica, por la DENIA. Entonces, profe, por Ya. eso le digo, déjeme, yo converso con ellos, porque si de repente es una decisión de la universidad, yo no sé qué estará pasando ahorita en el nivel nacional, de que vamos a dejar el Moodle, yo no creería, pero entonces yo inmediatamente se los comento para que rápidamente busquemos otras alternativas. A mí me parece que Classroom es bueno. Bueno, profes, aquí estoy presente, siempre lo que necesiten a sus órdenes. Mis muchachos están a disposición de todos los profesores, de todos ustedes. Con mucho cariño les pido que nos hagan esas preguntas. Estamos construyendo ese banco de preguntas y armando un buen curso de capacitación para todos los profesores. Un desafío también para la dama, pero estamos aprendiendo. Neil, no se me vaya. Neil. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Tengo una pregunta. Aló. Quisiera hacer una pregunta y es con respecto a la plataforma. Pues el profesor habla del Classroom. Yo nunca he estado en Classroom. Siempre pues tomé esta de Moodle porque era la que manejaba la universidad, pero no sé si por Classroom tiene uno las posibilidades de hacer los cuestionarios como los puede hacer en el Moodle. Por ejemplo, en el caso de preguntas calculadas, que uno pueda meterle con la fórmula y que a cada estudiante le salga un valor diferente, datos diferentes para el problema. No tener uno que ponerse a meter 20 problemas, sino que con los comodines da esa opción de que uno mete la pregunta con la pregunta calculada. Cada estudiante va a tener datos diferentes. No sé si el Classroom tiene esas posibilidades. No sé tampoco, profe, pero lo vamos a averiguar. Lo que sí sé es porque así lo hice en mis cursos el semestre, de hecho hace un año. El Classroom califica automáticamente, ¿cierto? Uno puede colocarle ya, digamos, al meterle en el Classroom un archivo, creo que es Excel paralelo, con las respuestas correctas, y el Classroom hace la evaluación automática para todos los estudiantes dependiendo de las respuestas que hayan puesto, pero no, yo nunca he manejado, que es algo muy interesante para que lo miremos, muchachos, preguntas personalizadas, ¿cierto? Entonces, que si tienen que hacer un cálculo, que parte de que una variable sea su código, entonces de esa manera garantizamos que todos tengan como sus, digamos, con insumos distintos, ¿no? Sí, profe, lo vamos a revisar. Porque entonces, sí, pues yo estoy de acuerdo con el inconveniente con Moodle, lo he sufrido mucho manejado desde Bogotá y más que todo en esta situación donde simplemente el único medio de comunicación es un correo, que si ellos quieren a los 3 días lo abren porque le pone uno revisar cuando lo abre, que le descargue pues cuando lo abre 3 días. No, o sea, para mí me parece que la situación de Manizales anhelaría la de Medellín, que se independizó y tiene su propia plataforma.
Y Completamente de acuerdo, profe. Y en ese caso, profe, disculpe que le interrumpa. Nosotros en Manizales, yo le voy a pedir a los muchachos que les compartan el chat. Nosotros tenemos un chat en donde pues tratamos de que permanentemente uno de los funcionarios de la dirección académica esté atento para dar respuestas inmediatas. Bueno, también tenemos que entender que pues aquí no tenemos asistentes virtuales ni bots, o sea que los muchachos pero respondemos más rápido, sí, respondemos más rápido. Y sobre lo que tenemos control, podemos dar respuesta más rápido, como por ejemplo sobre el Classroom. Esa es la dificultad que tenemos con Moodle. Profesora Daisy, qué pena que le haya interrumpido, siga por favor. La otra inquietud que siempre tuve desde el principio y se la pregunté al director de departamento es que con respecto a los estudiantes que nosotros tenemos este semestre, por ejemplo, un inconveniente es que los estudiantes le dicen a uno, yo no tengo cámara. Nosotros no sabemos realmente si los estudiantes que están conectados nunca no tuvimos acceso, por ejemplo, a una hoja de vida del estudiante y uno mirar, esta es la foto del estudiante. No tenemos forma de identificar si realmente el estudiante que tenemos y aparece ahí es el que está conectado en el curso. Entonces, desde el principio yo hice ese planteamiento, bueno, este semestre, ¿cómo vamos a conocer los estudiantes, identificar del que se está presentando si es el que realmente es el que está matriculado en la universidad? No sé. Profesor, va a estar muy complicado que manejemos algún tipo de identidad. No tengo esa solución. Es un reto grande, no lo sabemos, ¿cierto? Que por lo menos el profesor tuviera acceso al CIA, a la hoja de vida del estudiante y mirara su foto y mirara si es el que se está conectando. Excelente idea, profesora. Vamos a gestionarlo. Sí, señora, esa puede ser una solución. No todos tienen foto y tienen fotos muy antiguas, pero nos puede dar idea. Sí, profe, excelente idea. Voy a incorporarlo para que podamos hacerles llegar, por ahora bajo demanda, porque pues somos muchísimos y son muchísimos los cursos, una lista con fotos de los que tengamos en el CIA. Sí, señora, eso lo podemos hacer y tenemos control de eso. Neil, con lo de preguntas calculadas, hasta Juan David me ayudó la otra vez para hacer lo que yo le digo, de trabajar con los comodines, que uno pueda meter las variables. Hasta Juan David la otra vez me ayudó y he trabajado, es duro, yo me demoro mucho aprendiendo eso porque es complicado meter las fórmulas, pero es una muy buena opción porque cada estudiante tiene datos diferentes para sus problemas. Ah, bueno, perfecto. No sabía que Juan lo sabía. Sí, los muchachos son geniales. Perfecto. Profe Juan Carlos, el profesor Luis Alberto Toro está pidiendo la palabra, pero sí, dale. Perdón, Luis Fernando, ¿me permite primero? Es que sigue una reunión y pues ya voy tarde. Por favor, ¿sí? Bueno, no, yo quiero es agradecerle de antemano al equipo de la dirección académica y a Neil, que es el director, por la disposición frente a esta solicitud que se le hizo después del conversatorio que tuvimos en la facultad. Es muy complicado de la noche a la mañana armar un taller como lo tuvieron que hacer en estas 2 semanas, Neil, y realmente les agradezco muchísimo. Sé que pues hay diferentes niveles, hay personas que tienen nivel 0, otros que son nivel 1, 2, intermedio, avanzado, pero entonces la idea es que, como dijo Neil, está diseñado para que todos participemos y nos colaboremos. Entonces, todas las observaciones que puedan hacer, pues ellos van a ajustar los parámetros para que finalmente se pueda replicar este curso las veces que sea necesario. Creo yo, no sé, Neil, si es así, pero se abrió este espacio y el objetivo central es que pues logremos sacar un buen taller y sobre todo que pues las fallas que vayan encontrando pues las puedan identificar para mejorar el taller y mejorar todos entre sí. Muchas gracias. Yo Muchas cómo no, gracias profe también Juan a los Carlos. profesores.
que están ¿Cómo haciendo. no, Juan Carlos? ¿Cómo no? ¿Cómo no, Juan Carlos? Sí, y de hecho, al final de la jornada, yo le voy a pedir a Juan o a Carlos que les enviemos un correo, porque me gustaría tener esos niveles, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si alguno de los profes, digamos, está empezando desde cero, con ellos podemos hacer un acompañamiento personalizado, ¿sí? Y, digamos, otros profes que ya tengan alguna experiencia y quieran profundizar, podemos continuar con talleres de este tipo, aunque la idea es que en estos talleres también vayamos desde lo básico, ¿sí? Bueno, profes, profesor Luis Alberto, que había pedido la palabra, disculpe. Felipe Gallego. Quisiera hacer un par de observaciones. Primero, no existe absolutamente ninguna garantía de que cuando usted haga un examen, la persona que esté respondiendo el examen sea la que aparece ahí. Para eso hay pues firmas internacionales. Esos son unos programas impresionantes que la universidad tendría que comprar, porque ellos tienen una forma muy segura en un 95% de detectar que efectivamente las personas que presentan el examen son las que aparecen ahí. En segundo lugar, cualquier ayuda tecnológica que tengamos los profesores para salir pues de esta, para afrontar mejor esta situación que tenemos, me parece que es bienvenida, independientemente de si uno va a usar o no el recurso. Yo, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional y en la Universidad Autónoma. En la Universidad Nacional, afortunadamente, pues parece que el CSU, ¿cómo es que se llama? No recuerdo, pues la Asociación de Universidades Estatales, creo que ya llegaron a un acuerdo con Google para mantener Google Meet con las grabaciones. Yo utilizo ese programa para la Universidad Nacional. ¿Por qué lo utilizo? Por dos razones básicas. Primero, por la sencillez con que se maneja. Segundo, porque uno graba la clase, luego se la envían a uno, está en el Drive. Yo lo que hago es crear carpetas de los cursos. En esas carpetas subo las grabaciones, que es fácil subirlas. Ahí tengo la lista de contactos de cada uno de los estudiantes, y a esos estudiantes, pero solamente a esos, les doy el acceso compartido de la carpeta, de suerte que ellos pueden entrar a la carpeta y descargar los vídeos. Para los exámenes, como les comentaba ahora, yo pues utilizo Google Forms. Eso pues tiene sus más y sus menos, pero es la única vía que tenemos ahora para poder realizar los exámenes. En cuanto a lo que nos están hablando de Moodle, yo personalmente no lo he usado nunca, pero sí de la experiencia de compañeros que trabajan en otras instituciones. Entonces parece que eso tiene mucho problema, sobre todo para hacer preguntas adecuadas de matemáticas. Y en la universidad nosotros estamos utilizando Cisco, y es exactamente lo mismo. Uno puede grabar en la nube o grabar y determinar las carpetas. Es que ese trabajo al comienzo puede parecer difícil, pero una vez que uno ya tiene un poco de experiencia, ya las dificultades, la única dificultad que hay con eso es que a uno le vaya la luz, pues, o tenga problemas de internet, etcétera, etcétera. Quería hacer esas observaciones. Gracias por permitirme participar. A usted, profesor Luis Alberto, muchísimas gracias. Bueno, el profesor Felipe Antonio tiene una sugerencia. Qué pena, profesor Neil. No, pues de pronto una recomendación que yo daría para este tipo de capacitaciones, y basándome pues en lo que yo he visto de la Dirección Nacional, pues, de esto que está trabajando el Moodle, ¿cierto? Ellos tienen como una especie como de mini cursillo para montar recursos. Entonces yo digo que pues fuera muy bueno que la dirección académica montara también como un pequeño curso virtual asincrónico, que lo que va a permitir es tener pues como una ruta de acceso, pues, y de acuerdo a los diferentes niveles pues de aprendizaje que manejen pues como los docentes,
para que se puedan resolver las dudas, pues como un poquito, pues de una manera más localizada, para que una persona que de pronto no tenga los tiempos, que no pudo asistir a la reunión, pues siempre tenga como la claridad de ese tipo de cosas. Yo lo digo es utilizando plataformas como la que ustedes están recomendando, que es la del Classroom, sí, como para que uno más o menos ver la rúbrica de lo que ustedes pretenden, como más o menos cuál sería como el enfoque, sí, porque independientemente que eso ya esté en internet, hay que entender que nosotros debemos basarnos en una rúbrica que haga parte de lo que plantea la propia Universidad Nacional de Manizales. Sí, yo lo digo es como desde esa perspectiva, como más o menos uno decir, bueno, me meto al cursito asincrónico que propuso, ¿cierto? Obviamente puede ser ni siquiera un curso, un apoyo asincrónico, y con eso pues ya las dudas se pueden disminuir bastante. Si eso uno ya lo ha hecho con los estudiantes, yo creo pues que con docentes, entre docentes la cosa debe ser también pues mucho más fácil, y obviamente lo que usted propone, si hay alguien que necesita algo más personalizado, pues ya sería como algo más puntual y de pronto un poquito más efectivo, pienso yo. Muchas gracias. Recibido y bienvenido, profesor. Muchas gracias. Recibida y bienvenida a la sugerencia. Bueno, yo los dejo también. Salgo para otra reunión. Esto es una locura. Y los dejo entonces con mis muchachos en la continuación del taller. Profesores, siempre a su disposición. Les puse en el chat mi correo. Lo que necesiten, por favor, me escriben, ¿cierto? Muchas gracias. Que estén muy bien, profesores. Hasta luego. Feliz fin de semana. Bueno, gracias al profesor Nail. No sé bueno, continuemos. No sé si tienen dudas en específico en este momento en cuanto a la pregunta y a la creación de categorías. En caso tal, pues vamos a generar una... Sí, cuéntame. Una pregunta. Entonces, claro, ahí uno crea una pregunta, y si va a hacer más preguntas, las crea de la misma manera y él las adjunta a la categoría que uno ya definió. Exactamente, profe. Entonces, en este caso vamos a presionar vamos a ingresar una nueva pregunta. Entonces vamos a presionar el botón crear una nueva pregunta. Y aquí elegimos el tipo de pregunta. Como se los decía, hay calculada múltiple, arrastrar y soltar. Bueno, dependiendo, pues, vamos a hacer una calculada. Como decía la profe, ya la habíamos trabajado en algún momento. En este caso, les voy a mostrar, acá vamos a elegir la categoría a la cual deseamos agregar esa pregunta, esa nueva pregunta. Entonces, preguntas prueba 1, ¿cierto? Que fue la que creamos. El nombre de la pregunta, entonces, acá iría la parte del problema, ¿cierto? Entonces, digamos que es un problema matemático. Y sí vamos a plantear nombre de pregunta, como se los decía, que inicie tal cual en el enunciado, ¿cierto? Encuentre la incógnita o algo así, entre el valor. Encuentre el valor de A, por decirlo así. Bueno, algo así. Disculpa, Juan David. Sí, cuéntame, ¿Tú sabes si ese nombre de la pregunta le aparece al estudiante en el cuestionario? Ahorita lo vamos a ver, profe, pero no. Generalmente en el cuestionario sale el enunciado y las posibles soluciones. Porque me llama la atención que yo, pues en algunas ocasiones colocaba en ese nombre, digamos, un nombre que fuera clave para mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sí, yo podría decir, qué sé yo, respuesta 0. Entonces, si el estudiante ya ve ese nombre, pues también va a ser una clave para él, ¿no? Bueno, no. En ese caso, no. Los nombres generalmente los tiene el docente. Ellos no lo visualizan, pero por eso yo recomiendo que sea parte del enunciado, porque a veces en el curso podemos tener muchos temas y pues muchas preguntas, ¿cierto? No vamos a poder identificar fácilmente la pregunta como tal. Entonces, por eso recomendamos que sea el inicio de la pregunta, y si quieren le agregan la unidad
por decir así, unidad 1, y el enunciado encuentra el valor tal o algo así, para que sea mucho más fácil. O cualquier otra pista, como lo decía la profe, pero que no dé, que de alguna forma pues no dé razones al estudiante. También pues, pero no tiene que ver, el estudiante no tiene cuando ver este enunciado como tal, el nombre de la pregunta. Es lo único que va a visualizar en el quiz es el enunciado y las posibles soluciones, que son las que van abajo, ¿cierto? Es para que lo tengan en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, acá pueden agregar lo que ustedes deseen. Puede ser acá ya el enunciado como tal, pueden acceder a una imagen. Por ejemplo, hay muchos profesores que he visto que agregan todo el enunciado del libro o de un PDF. Lo que hacen es recortar, como lo decía la compañera también, sea en Paint, lo guardan en PNG, la imagen, y la exportan acá. Veamos, por ejemplo, acá está la fórmula cuadrática, ¿cierto? En este caso, yo podría representar como tal acá, poner la fórmula, pero así pues no es muy visible, ¿cierto?, para el estudiante. Pero lo tengo acá porque les quiero mostrar cómo es el formato correcto de ingresar esas fórmulas, que generalmente pues se tienen conflictos con Moodle, y porque el manual de Moodle pues tiene ciertos errores. Bueno, este es un manual ya un poco desactualizado, pero tiene algunos errores el que es actual, entonces se los voy a mostrar más adelante. Aquí lo mismo, miren que generalmente se conserva la estructura de cada pregunta. Aquí tenemos lo que es la categoría, ya la elegimos, tenemos comodines compartidos, no hay, ¿cierto? Tenemos el nombre de la pregunta, encuentra el valor como tal, ¿cierto? Y acá el enunciado de la pregunta. En este caso, tenemos lo mismo, puntuación por defecto, lo que les mencionaba, como 1, y tenemos la parte de retroalimentación, si le deseamos dar retroalimentación al estudiante. Y por este lado tenemos la fórmula para la respuesta, para que el sistema calcule la respuesta inmediata, que nosotros no tengamos que entrar a calificar, porque también está esa opción que nosotros podemos hacer esa parte. Entonces, en este caso, ingresamos la fórmula. Entonces, como conocemos, aquí la podemos visualizar en una imagen, ¿cierto? Esta imagen, por ejemplo, la podemos guardar e ingresar allá, calcule o encuentre el valor de B o algo así. Esta fórmula es la que queremos representar en esta ecuación. Entonces, esta es la fórmula y miren cómo se escribe. Entonces, en el caso de poner, como se les decía, variables o incógnitas, ¿cierto? El comodín incógnito, en este caso le puse X, puede ser otra letra, pero asegúrense de que esté en este formato, ¿cierto? Ya les voy a enviar por el chat para que lo tengan ustedes, lo puedan visualizar mucho mejor. Y se los envié y analicen cada parte. Por ejemplo, el exponencial es POU x a la 2. Entonces, en este caso, POU, abrimos paréntesis. Acá no escatimen con los paréntesis. Entre más separados tengan las expresiones, mucho mejor, porque pues de alguna forma le damos sentido al procesamiento que hace la página en sí. Entonces, en este caso sería POU x a la 2, x, 2 entre llaves, ¿cierto? 2, y todo eso entre paréntesis.
menos 4 por 3, que es una variable, una variable conocida, digámoslo así, una constante ya definida, por 1. Entonces tenemos acá lo que es 4AC, ¿cierto? Donde decimos que A es 3 y abajo 2 por A, ¿cierto? Entonces, miren esto, SQRT igual que en MATLAB, en Wolfram, bueno, Square, raíz cuadrada de toda esta expresión. Entonces, paréntesis, y aquí podemos ver que acá cierra el paréntesis de la raíz cuadrada. En este caso, ya tenemos esta expresión con raíz cuadrada. ¿Qué nos faltaría? Sumarle ese menos x de la expresión, y le sumamos ese menos x y lo dividimos entre 2 por 3, ¿cierto? Que son variables conocidas. Bueno, acá viene la parte interesante. Calificación. Listo, démosle el 100%, ¿cierto? 100%, y le vamos a dar la tolerancia de error. Generalmente pues se dejan 0.01, que ahorita vamos a ver el máximo y el mínimo que él calcula, dependiendo pues del valor que se tenga. Aquí, ¿cuántos decimales desean mostrar? Si desean mostrar dos decimales, 3, bueno, eso depende de cada profesor. Generalmente se trabajan 2. El tipo, acá tiene nominal, geométrica, casi siempre es bueno dejarlo en relativa, ¿cierto? Relativa pues que así tenga un poco más arriba el valor, él lo califique como bueno. Y listo, acá ya tenemos la respuesta, el enunciado a la pregunta, que sería hallar la incógnita o resolver la ecuación, ¿cierto?, cuadrática en un problema que conlleve pues el uso de esa fórmula. Tenemos el tratamiento de las unidades. Esto generalmente se deja así, igual no lo toquen, no se emplean unidades, solamente se califica el valor numérico, que esa es la idea. Aquí en cuanto a unidades lo mismo, se deja igual, no se toca. En cuanto a los múltiples intentos, lo que yo ya les había mencionado, penalización por cada intento, que él ya tenga el segundo intento. Entonces, si desean penalizarlo con un 33.33% de eso, o si desean hacerle también lo que les mencionaba ahorita, de darles pistas, una pista pues para que el estudiante pueda resolver el problema. En cuanto a marcas, tampoco lo tocamos, se deja tal cual. Entonces dejamos tal cual múltiples intentos, marcas y unidades, y presionamos guardar cambios. Y listo, acá nos va a botar entonces a esta parte. Hay comodines obligatorios en las respuestas, usar el mismo conjunto de datos privados que antes. Entonces decimos que el comodín X, ¿cierto? Como tal, se deja igual, le damos no sincronizar y le damos a la siguiente página. Aquí ya tenemos, bueno, comodines compartidos si se desea. Generalmente no hay necesidad de actualizarlos. Acá tenemos el comodín X. En este caso le está diciendo que sea 7.9, un comodín cualquiera. Él va a sacar un comodín al azar. En este caso sacó el 7.9 y nos dice qué rango de valores. Entonces acá elegimos el rango de valores en el que va a salir ese comodín, entre 1 y 10. Pero pues si ustedes ven que elegir esos valores en cuanto al comodín pues da errores en la expresión como tal, porque de pronto la ecuación no recibe números negativos en cierta parte. Si están en una raíz y ustedes no van a trabajar con imaginarios, entonces tienen que asegurarse que esos comodines sí pertenezcan a esos posibles valores que les va a dar a ustedes la respuesta correcta. Entonces esto es para tener en cuenta. Entre 1 y 10 en este caso, aquí eligió el 7,9. Por ejemplo acá dice, ¿cuántos decimales?
Entonces, generalmente, pues, si desean con 1, en este caso lo puso o sin decimales, le ponen 0 y acá ya no saldría como tal el 9, ¿cierto? Generalmente pongámosle 1, para que tenga más números para escoger, entre 1 y 10. En cuanto a la distribución, se deja uniforme. En cuanto a los parámetros, acá, por ejemplo, acá ya nos dan el ejemplo con ese valor de 7.9, entonces, menos 7.9 más la raíz de x, que sería 7.9 a la 2, menos 4 veces 3 por 1, ¿cierto? Que es A por C, sobre 2 por A. Y ahí tenemos la fórmula como tal. 4A por C, 4A por C y sobre 2 por A. Y nos da la posible respuesta. Entonces, miren lo que tiene. Respuesta correcta, menos 0.13 fuera de los límites del valor verdadero. Entonces, acá nos dice que el mínimo de respuesta que el estudiante puede poner debería ser menos 0,1346, por decirlo así. Bueno, en este caso, tendríamos que mirar con cuántos decimales queremos operar en la respuesta. En la respuesta que pusimos que fueron 12 decimales, entonces en este caso es 0.13 como tal, ¿cierto? Pero podríamos ponerle otro decimal que sean 3 y él ya tiene más requisitos pues para la calificación. Aquí en cuanto a ítem agregar, pues reutiliza el valor anterior si está disponible. No hay problema, él va a sacar un nuevo elemento. Y acá en agregar ítem, acá sí es una parte importante, porque entonces cuántos valores de comodín quieren ustedes que salgan. Esto generalmente se elige por el número de estudiantes que tengan en sus cursos. Digamos que 20. Entonces decimos agregar esos 20. Esta parte, pues acá hay algo, y es que la plataforma pues desde ayer está presentando algunos problemas. Bueno, acá es muy curioso porque ahora sí salió guardar cambios. Ayer no estaba permitiendo guardar los cambios. Entonces, ya salieron los 20 comodines. Creo que los podemos visualizar. Mostrar, eliminar un ítem. No, de hecho, yo había señalado 20. No sé por qué no me está. Bueno, agregar 20. Mostrar una serie de comodines. Bueno, comodín 2.0. Acá, pues, como ven, el rango no me permite porque no permití el valor imaginario. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eso depende de la ecuación. Y presionamos guardar cambios. Aquí ya generamos como tal la pregunta. Entonces se encuentra el valor de el ejercicio como tal que teníamos. Entonces vamos a poner, dependiendo de la fórmula que tengamos, ¿cierto? A calcular, pues que el valor sea de tanto. En este caso, pues como los comodines son aleatorios, pues nosotros no tenemos forma de hacer el cálculo, ¿cierto? Acá nos dice enviar, no, la respuesta correcta es menos 0.12, listo. Entonces, comenzar de nuevo. Vamos a ver si cogió el mismo comodín, 0.12, enviar y terminar. En este caso, salió un error de la respuesta correcta es menos 0.12. Vamos a ver, vamos a verificar esto. ¿Qué está pasando acá? Ah, bueno. Aquí voy a hacer una verificación. A ver qué opciones de visualización. Voy a verificar esta parte acá a ver qué es lo que, cuál es el error que tenemos. Si acá tampoco me quiere agregar los 20
Bueno, acá menos 0,19. Se supone que esa debería ser la respuesta. En este caso, menos 0,19. Bueno, en ese caso enviamos el... Ah, no, debemos colocar el comodín, ¿cierto? Eso es otra cosa que no lo hice. Debemos colocar el comodín en la pregunta. A visualizar a ver dónde está. Sí, claro, no lo puse acá en el enunciado. Creo que pregunta prueba, nombre de pregunta. Bueno, aquí se me borró porque no guardo cambios como tal. Entonces voy a ir a esta parte y vamos a poner el comodín como tal aquí en el enunciado. Tenemos la X. Aquí nombre de pregunta, hagámoslo acá ya rápido con lo que teníamos. Retroalimentación general, lo mismo. Aquí 100%. Guardar cambios. Bueno, siguiente página. Aquí nos aparece 6.2 menos 0,18. Aquí yo creo que pues está saliendo un error en la plataforma, porque generalmente cuando uno le presiona acá, agregar 20 ítems, generalmente son la serie de comodines que me van a salir y que yo puedo visualizar, pero pues como la plataforma está en ese momento en actualización, creo que por eso está mostrando problemas. Es más, miren que en este momento ya no me salió la parte de guardar cambios. Entonces sí, la plataforma está presentando algunos problemas. Asegúrense de que en el enunciado esté el comodín, la X como tal. Entonces en ese caso hay que tener cuidado, no podemos agregar, si vamos a agregar una imagen, que sea de ayuda, pero ahí sí necesitamos parte de la ecuación o por lo menos mencionar la X a ingresar, ¿cierto? Para que el estudiante pueda visualizar el valor. Entonces, si X es tanto, ¿cuánto será la solución? Que sería en este caso el enunciado, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Y en esta parte, retroalimentación. No sé si ese X creo que va ya es. Bueno. Y guardar cambios. Una de las respuestas debería tener una puntuación del 100%. Ah, bueno, esto se me olvidó acá. Y listo. Siguiente página. Aquí intentemos agregar nuevamente los ítems a ver si nos da, pero la plataforma pues sí está. De hecho, ustedes pueden verificar que la plantilla no es pues como acostumbra a ser. Voy a mostrar un valor. Dale, mostrar 20 a ver si. No me está funcionando. Acá debería salir la parte de guardar como en un principio. Entonces, la plataforma en esta clase, por ejemplo, de preguntas, está mostrando errores en este momento. No sé si es por problemas de actualización o qué. Pero, como se los mencionaba,
es simplemente guardar acá. Recuerden referenciar la X, que eso fue el error que a mí me pasó ahorita, no referencié la X, entonces no sabía bien cuál era el valor que iba a tomar. Incluso pues después lo escribí, de pronto tampoco estaba validando justamente porque por este cuento de la actualización que está sucediendo desde ayer, la plataforma está presentando problemas desde ayer, entonces puede ser por eso. Entonces, volvamos al proceso. No sé, profes, cómo van en este momento, si tienen dudas. Exacto, muchas gracias a la profe Gloria. Sí, se me había pasado ponerle en el enunciado la variable entre llaves. Pena que no haya tenido el tiempo de visualizarlo. No sé si en este momento tienen dudas en cuanto a este procedimiento. Si en este caso sí tenemos problemas, porque acá debería aparecer guardar cambios, pero pues como pueden visualizar, sí sale a ratos y sale a veces y pues en otros momentos desaparecen. Entonces en este caso está presentando problemas. Voy a verificar otra vez. Vamos a ir al banco de preguntas. Acá están las dos que tenemos. Vamos a ver si resuelva la siguiente ecuación. Desde acá nos permite ingresarle la X. Y aquí. Vamos a ver si así de pronto nos deja guardar los cambios y podemos resolverla. Bueno, sí, no, miren que acá ya no me sale esa parte de guardar cambios, entonces si hay un problema en la plataforma en este momento, pues como pueden visualizar es en toda la interfaz, entonces posiblemente por eso tampoco está validando bien, porque quizás están haciendo también modificaciones en bases de datos. En ese caso, algunas preguntas sí no las está guardando, pero para esta pregunta calculada no está guardando los datos como tal. No sé si tienen preguntas hasta ahí, si desean que hagamos otro tipo de preguntas o visualicemos nuevamente cómo podemos entrar allí. Recuerden, entran a su curso para visualizar las preguntas, ir al banco de preguntas, presionan en el botón de editar ajustes, ¿cierto? Y nos vamos a aún más, que es la última opción. En esta última opción, aquí ya podemos encontrar lo que son el banco de preguntas. Tenemos preguntas, categorías, importar preguntas y exportar. No sé si desean saber más en cuanto a esta parte, pues ahí con la pregunta calculada, si tenemos inconvenientes ya por parte de la plataforma que nos está fallando, pero con la profesora, pues la otra vez la sacamos fácil. Tengan en cuenta esto. Les voy a poner acá, esta no es la página actualizada, pero pues voy a ver si... Miren, en este caso, por ejemplo, cuando yo repetí la pregunta, no me dio el check, el chulito, y se la puse como tal. Entonces, hay que verificar que pues, la plataforma en este momento sí está presentando problemas en cuanto a validaciones. Aquí está también el proceso pues, para la pregunta como tal. Tenemos lo que son derivadas, que generalmente, si se quiere nominal o relativo, acá pueden encontrar toda esa parte. Y las operaciones, los diferentes operadores que podemos utilizar. Pero había otro, voy a verificar acá, a ver si la tenemos. Pregunta calculada. De todas formas, a sus correos pues les vamos a enviar el paso a paso de cómo es crear una categoría, anidar categorías,
y hacer los diferentes procesos aquí. Vamos a ver si este está actualizado a la última versión, que permite hacer muchas más cositas. Creo que este tiene ejemplos. Sí, por ejemplo, en este caso tenemos lo que son las funciones, algo de la explicación, y algunos tienen ejemplo. Por ejemplo, en el caso de potencia, que era el que les había mostrado, acá hay una cosa, y es que, bueno, pueden dejar dos incógnitas. En nuestro caso solo dejamos la X. Recuerden en el enunciado poner el incógnito, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso dejaron entre llaves la X también. Y ya con eso le da el pie, pues, para que el estudiante, en el caso de la X, le va a botar el comodín al estudiante. Le va a botar el comodín ¿qué es? Que en este caso, volvemos a las preguntas. Acá, por ejemplo, en esta, aquí vamos a verificar. Aquí debemos dejar esta X. Entonces, este comodín, él va a cambiar respecto al valor que vaya tomando el sistema. O sea, para un estudiante puede ser 0.1, para otro puede ser 0.53. Bueno, eso depende del sistema que le vaya a botar. Y eso quiere decir que la respuesta va a ser diferente. Entonces, en este caso, pues no tenemos cómo corroborar, porque si bien la plataforma hoy nos falló bueno, desde ayer nos viene fallando para poder sustentar. Aquí no me está saliendo guardar cambios, ¿sí ven? Entonces, ahí es donde tengo ese problemita. No sé, profe, si tienen alguna duda en cuanto a banco de preguntas. La idea es que ustedes pues puedan resolver esas duditas acá, mostrando el paso a paso, que es lo que queremos. Generalmente podemos anidar otros bancos de preguntas a bancos a categorías que ya tenemos, por ejemplo, o anidar categorías. Ejemplo, nos vamos a la parte de categorías y aquí podemos crear otra categoría y simplemente la anidamos a una categoría que ya tengamos. Por ejemplo, en esta preguntas prueba 1 ya tenemos 4 preguntas. A esta categoría le podemos anidar otras categorías que pertenezcan a ese mismo tema. En ese caso, ustedes ya pueden elegir, ya vamos a ver en cuestionarios cómo definir el valor de esa pregunta. No sé si, yo creo que ahora cuestionario no alcanzamos, porque cuestionario sí es mucho más complejo en cuanto a la formación. Pero no sé si tienen preguntas hasta este momento, qué dudas les quedan. Gracias a la profe Gloria por acordarme ahí. Yo tengo una pregunta. Una vez que se tiene todo el cuestionario, entonces uno debe tener previo una lista de los estudiantes para enviarles el cuestionario, o necesariamente uno debe tener el curso en la plataforma Moodle. Listo, profe. En cuanto a esa pregunta, nosotros generalmente tenemos ya los estudiantes inscritos al curso, ¿cierto? Este semestre algunos profesores pues han presentado algunos problemas por cuestiones de que tienen que quitar pues a los estudiantes, desmatricularlos, ¿cierto? A los estudiantes del semestre pasado para ingresar los nuevos. Entonces ese es un problema que están presentando algunos profesores, pero desde que los estudiantes estén inscritos ya en el curso de ustedes, cancelar acá. Normalmente lo que debemos hacer es enviar un correo a la DENIA para que nos creen el curso y nos matriculen los estudiantes. A partir de eso ya tienes el curso creado con los estudiantes de cada asignatura que tengas vinculada a tu CIA. Muchas gracias. Exacto. Sí, en caso tal, qué pena, yo me muevo un poquito por acá
Pasa que, por ejemplo, en el caso del cuestionario, los estudiantes ya están inscritos como tal al curso, pues se pretende que los estudiantes ya estén en el curso inscritos. Entonces, les voy a mostrar acá rápidamente cómo sería. Aquí, para crear un cuestionario, no es la idea hoy, porque pues no se desea, pues tener otra sesión, que el cuestionario requiere mucho. Lo primero es editar ajustes, irnos a editar ajustes. Aquí en editar ajustes, nos vamos a la parte, bueno, esto es en cuanto a docente TIC, perdón. Voy a volver. Activar edición. Sí, es activar edición, qué pena. En activar edición, vamos a esta parte y en la sesión que ustedes deseen agregar el parcial, pues la editan, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo voy a enviar al final. Aquí, agregar un recurso. Entonces, en agregar una actividad, ustedes seleccionan cuestionario. Acá en cuestionario, ya para crear el cuestionario como tal, se supone que nosotros ya deberíamos tener preguntas para añadir a ese cuestionario. Y es lo mismo, seleccionamos el nombre, la descripción de ese cuestionario. Generalmente acá coloca uno parcial 1, parcial 2, ¿cierto? La descripción, este parcial tratará de tales temas, involucra tales conceptos y esto, ¿cierto? En cuanto a estas otras cositas que las mencionaré ya en otra sesión porque ya no alcanzamos, ya va en la parte de temporización, cómo calificar y los esquemas, ¿cierto? Del curso como tal. Pero en cuanto a lo que mencionaba el profesor, aquí en restricciones de acceso, si nosotros tenemos ya grupos de estudiantes creados, entonces nos podemos añadir una restricción a ese grupo como tal y decir que solo ingresen ciertos estudiantes a ese parcial. Eso es la única restricción. De resto, después de que usted cree este cuestionario, van a acceder todos los estudiantes que pueden acceder todos los estudiantes que estén matriculados en el curso. No sé si ahí sí. Sí, muchas gracias, muy amable. Listo, profe, con mucho gusto. No sé si tienen otras duditas así, que esto lo vamos a hacer con el paso a paso para que todos pues lo puedan visualizar mucho mejor. Porque hay profes que todavía no han implementado Moodle, entonces es por esa razón que lo queremos hacer paso a paso. Y en cuanto a la pregunta calculada, sí se las quedo debiendo para la próxima sesión, por esa cuestión de que Moodle en este momento se encuentra en mantenimiento y pues mucho cuento que nos ha permitido agregar algunas preguntas. Aquí ya desactivamos edición en caso tal vez de que ya hayamos creado el cuestionario. En editar ajustes, el primero de editar ajustes es en cuanto a las sesiones que deseamos tener en el curso por separado o los nombres que deseamos manejar en cada sesión y esto. Pero generalmente para agregar, activar edición, agregar cualquier tipo de actividad, llámese juego, llámese actividad didáctica, llámese video, llámese ensayo. Acá hay diferentes actividades que pueden agregar, que esto ya también lo vamos a ver más adelante, foro, glosario, juegos como ahorcado, crucigrama, un sinnúmero pues de contenido interactivo. Y como tal, lo que más usamos es cuestionario para los parciales. No sé, profe, si tienen alguna duda ahí en cuanto, bueno, vamos a verificar nuevamente lo de las preguntas que estén ahí, aunque no sé si todo esté claro, si no me van comentando, ya saben, la última opción, aún más, nos vamos a la parte de banco de preguntas y aquí encontramos lo que son las categorías y las preguntas. Acá hay otra cosa, que podemos importar y exportar preguntas que ya tengamos de otros cursos, por ejemplo.
Esto también lo podemos hacer fácilmente. Entonces, por ejemplo, para exportarla, simplemente presionamos el botón exportar, damos acá en formato Moodle, XML, seleccionamos esa opción, nos vamos a exportar la categoría que queramos, en este caso, preguntas prueba 1, ¿cierto? Que fueron las que creamos hace poquito, les damos exportar preguntas y así de fácil. Ahí empezó a descargar en el lado izquierdo inferior, ya podemos visualizar el archivo. Ahora, si deseamos importar, entonces simplemente volvemos a esa parte de banco de preguntas o donde lo visualicen mejor, ¿cierto? Yo quiero hacer esto paso a paso para que ustedes puedan tenerlo claro. Aquí damos nuevamente en aún más, que de pronto ustedes ya tengan los archivos guardados. Esto es recomendable para tener como copias de seguridad de preguntas de cursos pasados. Y en este caso le damos importar. Importar, le damos archivo en el formato Moodle XML y seleccionamos el archivo o lo arrastramos acá. En este caso, vamos a seleccionar el archivo que está en preguntas, acá están, le damos a abrir y le ponemos un nombre como ustedes lo quieran guardar, prueba 2. Prueba 2. Y subimos este archivo. Bueno, acá dice seleccionar todos los derechos reservados. Seleccionamos el archivo y él ya lo sube. Y acá lo único que hay que hacer es darle a importar. Acá nos importa ya las preguntas que recientemente creamos y listo. Ahí ya las tenemos, le damos en continuar y vamos a verificar que en esa categoría de prueba o en la categoría que hayamos seleccionado ya van a haber 8 preguntas. Porque pues este ya tenía el mismo nombre, entonces se unieron a las 4 que ya teníamos. Eso es en cuanto a exportar e importar preguntas. No sé cómo estamos, profe. Si tienen alguna otra duda o... Bueno, acá hay otra cosa que es en cuanto a los usuarios. En este caso nosotros podemos examinar los usuarios, pero nosotros sí tenemos el acceso denegado porque no somos superusuarios. Algunos profes sí tienen la posibilidad de editar. Eso para que lo tengan en cuenta. Nosotros sí tenemos pues algunas limitaciones ahí en cuanto a ingresar estudiantes o eliminarlos. Que muchas veces toca hacerlo porque se inscriben después de la primera inscripción, ¿cierto? Validada por el CIA, entonces ahí sí el mismo profesor debe inscribirlo o a veces solicitar esto a Bogotá, que nos puedan ayudar con eso. Una pregunta adicional. Sí. Cuando uno crea el curso en Moodle, las listas se actualizan de acuerdo a la inscripción de los estudiantes. Porque yo si te crean los cursos con los estudiantes que llegan hasta la fecha. Si en el momento de ediciones o cancelaciones se fueron estudiantes o ingresaron estudiantes, esas matriculaciones sí toca hacerlas manual. El docente busca para matricularlo, busca en la base de datos de Moodle, que es muy sencillo en inscribirlos, porque ya están en Moodle, ¿sí? Pero hasta donde tengo entendido, para este semestre es que no sé qué están haciendo en Bogotá, están desarrollando, por ejemplo, vemos que la interfaz de nuestro Moodle cambió, del Moodle Bogotá cambió, porque están haciendo cambios y le quitaron muchos accesos al docente, que es las últimas quejas que se han tenido, es que los docentes como que no pueden matricular, no pueden hacer nada. Pero pues hasta donde tengo entendido, lo seguiría manejando el docente, así que ya tocaría, si no es así, profe, nos pasas el casito para ver qué se puede hacer en Bogotá. Listo, sí, yo voy a crear, sí, ya vi cómo crear los cursos allá en la plataforma y entonces voy a pedir que se me
anexen los estudiantes, etcétera, porque ahí está todo, no es sino enviar un email allá. Exacto. Sí, ahí en la plataforma, pues, Sí. para abrir los cursos. Sí, señor. Aunque yo no tengo voy a crear Seguido van a venir a recogerme. De hecho, ya no deben tardar, llegarán en cualquier... Bueno, no sé si tienen cuestionarios los estudiantes puedan subir algún archivo del proceso que se hizo de la solución del ejercicio. Sí, aquí podemos visualizarlo. Depende del tipo de pregunta, como lo mencionaba. Voy a ver si lo puedo hacer acá rápido. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar todos los tipos de preguntas que podemos generar. Aquí tenemos lo que es arrastrar y soltar marcadores. Generalmente hay en Google pues, y en YouTube muchos tutoriales en cuanto a cada pregunta en específico, porque sí tienen pues ciertas implicaciones, ¿cierto? En la de ensayo le da la opción, Juan David. En el ensayo le da la opción de que ellos escriban ahí un poco si uno quiere, o que le anexen un archivo y uno escoge el archivo que anexa. Exacto, entonces aquí, por ejemplo, como lo dice la profe, en ensayo, aquí enunciado la pregunta, igual, y aquí ellos tienen la opción de, aquí en la parte de opción de respuesta, aquí le dan el número de líneas que puede tener, el formato de la respuesta, texto sin formato, editor con selección. En este es importante mencionar que no es autocalificable, si le toca al profesor entrar y le da el ensayito. Listo, qué pena, buenas tardes para todos. La pregunta la hago porque los parciales que se hacen en Google, hay una forma en que los estudiantes por un punto o del examen en general o de los 5 puntos suban su archivo, porque es una forma de evidenciar el trabajo que han desarrollado y no solo el trabajo, sino el proceso. Entonces, yo normalmente en Google los ponía que le tomaran la foto al cuaderno con su nombre para tener en cuenta que no le mandan la foto a otra persona, y Google Forms sí da la posibilidad de que ellos suban sus archivos con las respuestas y las soluciones de los cuestionarios. Entonces, la pregunta mía era esa, no si se pueden subir ensayos u otro tipo de documentos, no, precisamente y específicamente en los cuestionarios y en los parciales. ¿Hay alguna forma en que ellos puedan subir una imagen, un PDF, en donde se evidencie el proceso que realizaron, o simplemente es para responder opción múltiple o pues una sola opción? Tendrías que dejar otra opción, profe, como en este caso, como lo mencionaba creo que era la profe Gloria, permitir la opción de ensayo, aunque no sea un ensayo como tal, ¿cierto? Ustedes pueden colocar ahí adjunto de evidencias, ¿cierto? Adjunto de evidencia para la primera pregunta. Y en este caso, por ejemplo, acá dice permitir archivos adjuntos, ustedes le dicen que sí, uno o dos, o dependiendo pues de los archivos que ustedes digan y el tipo de archivo aceptado. En este caso, miraríamos acá los tipos de archivos pues que permite, dependiendo pues si es un Excel o un PDF o un archivo zip, tipo imagen, exacto. Entonces ya... Agregas en el examen, después de las preguntas, agregas una pregunta más que sea tipo ensayo y ahí simplemente le colocas subir evidencia. Y ya. Exacto, subir evidencia. Perfecto, muchas gracias. Aquí pueden subir también videos, así que acá la opción de formatos creo que es hasta mayor que en los formularios de Google, para que lo tengan ahí en cuenta también. Pues generalmente pues un estudiante de pronto tiene los archivos muy pesados y selecciona un archivo de fichero
RAR, ¿cierto? Sí, en fin, y le dan guardar cambios. Y aquí siguen las configuraciones normales. Plantilla de la respuesta, pues como se desea. Generalmente si ustedes desean tener ahí una respuesta preestablecida, que generalmente no se pone, y guardar cambios, finalizar. Listo. Y ahí ya tendrían esa pregunta agregada, que generalmente, entonces en ese caso puede ser, ustedes le pueden modificar y le dicen agregar evidencia, ¿cierto? En este caso, agregar evidencia del primer punto, agregar evidencia del segundo punto, y así por el estilo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuestionario? Va a calificar el procedimiento de la pregunta calculada, va a calificar el procedimiento y lo chulea, sí, pero si ustedes quieren evidencia, entonces esta parte de evidencia ustedes la van a ver y ya vamos a mostrar en cuestionario que a esta parte le podemos agregar un porcentaje o no le agregamos un porcentaje y que solo la puedan visualizar, o sea, sirva para visualizarla a ustedes. Pero si ustedes la quieren como calificación, pues ya les tocaría a ustedes. Esto sí lo mencionamos mucho porque entonces, en este caso, ustedes tendrían que entrar a calificar una por una las preguntas para este caso, ¿cierto? Cada una de las preguntas que vayan a hacer por ensayo. Entonces, pasa que hay muchos profes que sí tienen pues demasiados estudiantes, entonces sí les resulta un poco más complejo hacer este tipo de preguntas. Entonces uno pues Muchas siempre gracias. esas... Con mucho gusto, profe. Perdón, profe, no te escuché bien la pregunta. ¿Tienen alguna otra duda o no sé si es que me estoy saliendo yo de acá? No sé si tienen otra inquietud en la que les podamos colaborar en cuanto a categoría y preguntas. Recuerden que en este momento pues tenemos ese problema con el Moodle, que resulta pues complejo algunas preguntas, no sé, en cuanto a la pregunta calculada, pues no se está haciendo validación tampoco, ni está permitiendo guardado, entonces hay que tener eso en cuenta por estos días que están en mantenimiento. Bueno, hay otra cosa, nosotros vamos a seguirles enviando las guías como tal de cada práctica que vayamos a hacer. Lo ideal es que mantengamos esta conversación, que podamos crecer juntos, ¿cierto?, en el aprendizaje de estas diferentes plataformas. Inicialmente, pues, vamos a dirigirla a Moodle, pero luego seguiremos con Classroom. Yo creo que ya a finales de la otra semana podríamos iniciar con Classroom. Y la idea es esa, que sigamos conversando, que nos digan en qué podemos mejorar en cuanto a todo este proceso y qué recomendaciones desean que tomemos en cuenta. No sé si podemos abrir micrófonos y nos comenten algo sobre ello. Pues no siendo más, no sé si me escuchan, sí. Juan Sebastián, ¿sí me escuchas? Aranzas. Sí, todo bien. Bueno, ok. Sí, Juan. Entonces sí, no Sí, Juan, te sé, escucho. hoy me tocó moverme un poquito porque justamente pues falló el internet en la casa, entonces
ando de hecho en una droguería del pueblo. Pues aquí voy a tratar de ponerme un poquito como para medio saludar. Recordarles que ya fue enviada la guía a sus correos, ¿sí? Para que repasen y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir. Eso es otra cosa. En la guía está el paso a paso de cómo generar una categoría, de cómo generar una pregunta. En cuanto al tipo de pregunta en específico, hay muchos recursos en la web. Sí, esta vez pues la de pregunta calculada, desde ayer tuvimos ese problema porque lo estuvimos viendo en el Moodle, que no nos permitía guardar los cambios y pues creemos que se debe a esa actualización que se está haciendo. Bueno, no siendo más, fue un placer haber compartido estas 2 horas con ustedes. Saben que estamos para mejorar, lo ideal es que ustedes nos cuenten qué recomendaciones debemos tener en cuenta ya para la próxima sesión. Y de verdad muchas gracias por la atención, creo que fueron demasiados. Aquí pues medio me visualizo un poquito porque sí, ando en una farmacia para poder llegar a ustedes. Ahí me disculpan, fue un día algo complejo. ¿Cuándo es la próxima sesión? Queremos organizarla, pues generalmente se había organizado de acuerdo a los horarios de algunos docentes, entonces vimos que la mayor cantidad de los docentes podían en el horario del miércoles en la tarde de 4 a 6. No sé si de pronto Carlos me confirma si podemos sacar una el lunes o otros horarios ya que... Pues la idea, pues según los horarios que nos habían pasado desde el departamento, fueron esos miércoles, jueves y viernes, vimos que había más afluencia de docentes. Entonces, de todos modos, la sesión queda grabada, pero si ustedes, los que asistieron hoy, tienen otro tipo de horarios que podamos agregar como a nuestro planificador, y ahí sacaríamos de pronto una nueva fecha. Si no, entonces quedaría para el miércoles de 4 a 6 la segunda sesión. Ya la primera de Classroom sería el jueves y la segunda de Classroom sería el viernes. Bueno, sí. no siendo más, muchas gracias a todos por la asistencia y nos esperamos ver en la próxima sesión. De todas maneras, esa información les llega a su correo de la nueva sesión por parte del departamento de la facultad. Muchas gracias y espero tengan una feliz noche. Hasta luego.